Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Gerardo Baena, hermano de la Fraternidad Anglicana de San Benito y ministro laico de la Parroquia Episcopal de San Lucas de la ciudad de Medellín. Conozcamos nuestra fe. Es una iniciativa donde conocemos un poco sobre la historia de nuestra iglesia, conocemos un poco de la fe, que nos lleva un poco a reflexionar sobre nuestra fe como cristianos. Hoy vamos a hablar de una fiesta que se aproxima y que tiene que ver mucho con los inicios de nuestra iglesia. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, nos habla del Pentecostés. Pero no quiero hablar específicamente de todo este capítulo 2, sino de algo muy importante y que vamos a dar inicio de conocer un poco sobre nuestra iglesia. Anteriormente en otra charla les había comentado y les había hablado sobre cómo Dios usaba a los hombres y utilizaba estos elementos para poder haber una integración entre la humanidad y Dios. Tanto que utilizó varios personajes a través de la historia de las Sagradas Escrituras, a la historia de la salvación, como fueron los profetas, como fueron los reyes, como fueron hombres que Dios eligió para poder darse a entender, de comunicarse de esa búsqueda que ha tenido Dios con el hombre. Pero quiero centrarme específicamente en la reflexión de hoy y específicamente de estos días, es que la iglesia, nacida en Pentecostés, en la fiesta que vamos a vivir próximamente, nos entramos en una reflexión de que hay hombres que se prepararon, que los llamamos apóstoles, que los llamamos discípulos, que se prepararon caminando con Jesús, conociendo la vida de Jesús, pero a más que ello, era conociendo lo que Dios a través de Jesús nos quería decir. Entonces los adoctrinó, los preparó y les enseñó poco a poco las Sagradas Escrituras. Pero ellos a veces todavía se sentían un poco, no entendían un poco las Sagradas Escrituras y todo lo que tenía que suceder. Pero cuando fue pasando el tiempo, cuando fueron conviviendo con Jesús y cuando Jesús murió y resucitó y se les apareció después de la resurrección, empezaron a entender lo que realmente decía en la Sagrada, lo que estaba escrito sobre él, ¿sí? Y lo que se debía venir después. Pero no conforme con esto y de pronto un poco desorientados todavía, y aún más con un temor grandísimo a lo que ellos estaban enfrentando, por eso vino el Consolador. Vino el que les iba a dar la fuerza y a vencer todo temor para poder predicar el nombre de Jesús. De allí nace el principio del cristianismo. Claro que la palabra cristiano nace con San Ignacio de Antioquía, que Ignacio de Antioquía fue el que utilizó el término de cristianos, ¿sí? Que cristiano significa ser seguidor de Cristo. Y no solamente ser seguidor de Cristo, sino de su doctrina, de sus enseñanzas y del mandato que Él da de predicar el Evangelio. El Espíritu Santo viene para acabar todo temor, para dar la certeza y la confianza en nuestro corazón y darnos a entender cuál era la misión de Jesucristo y la misión que le dio a sus apóstoles y discípulos hasta nuestros días. Estos apóstoles, estos discípulos, tuvieron unos sucesores hasta nuestros días, quienes llamamos obispos. Ellos son los guardianes de la fe. En ellos se deposita esa confianza, la gracia del Espíritu. Y ellos también asignan a otros hombres para que los acompañen
en esta misión de la evangelización, en esta misión de adoctrinar, en esta misión que el mismo Cristo, antes de haber ascendido al cielo, se lo dio a sus apóstoles y discípulos. La iglesia es muy concreta y en su nacimiento pues ya tenía un propósito hasta nuestros días. Y se amplía bajo algunos elementos importantes. Por eso para nosotros es muy importante el significado y el significante de lo que nosotros somos y vivimos a partir de nuestra profesión de fe. Cuando nosotros profesamos nuestra fe, que lo hacemos bajo la orientación, lo hacemos bajo la guía del credo, ¿sí? Creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo que vino y dio su vida por nosotros, que nació de una mujer, María Virgen, ¿sí? Y nos habla de un contexto histórico. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Ahí nos anuncia el querigma: crucificado, muerto, sepultado, resucitó y ahora está en la gracia del Padre. Y creemos en el Espíritu Santo, quien hace posible que en nosotros, en nuestro interior, se avive y crezca en nosotros la gracia. ¿De qué? La gracia de vivir esa fe. Si nosotros invocamos el Espíritu Santo, ¿qué hacemos? Abolimos todo temor y podemos pronunciar y predicar el nombre grandísimo de Jesús sin ningún temor. Y podemos anunciar el mandamiento del amor que nos dejó Jesús y poder propagar, poder dar esa paz que el mismo Cristo nos dio, dárselo a los demás. La iglesia de los primeros cristianos era una iglesia de fraternidad, era una iglesia de unidad. Ese es el mensaje que quiero dejarles a ustedes. No acabemos dividiéndonos, que cosas del mundo, como nos lo han dicho las lecturas en estos días, nosotros no podemos ser del mundo, vivir en el mundo, pero no ser del mundo, que él lo que hace es dividirnos. No, tenemos que andar en la unidad, en la paz, en el amor de Dios para todos nosotros. Entonces, ¿el mensaje cuál es? Vivamos en unidad, promulguemos, propaguemos, anunciemos y evangelicemos el nombre de Jesús con amor y con paz. Y vivamos a la manera de los primeros cristianos. Todo lo tenían en común. Ayudémosle a quien lo necesitan. Hay muchas personas que nos necesitan. Entonces, todo tengámoslo en común, vivamos en paz y propaguemos el amor. Y todo comienza por cada uno de nosotros. Un agradecimiento muy especial al reverendo Pastor Elías García, vicario de la Parroquia Episcopal de San Lucas en la ciudad de Medellín. Un agradecimiento también muy especial a reverendísimo Francisco Duque Gómez, nuestro obispo diocesano de la diócesis en Colombia. Y a todos ustedes por escuchar un poco sobre Conozcamos Nuestra Fe. Un abrazo muy especial y que el Señor Todopoderoso a través del Espíritu Santo les conceda a ustedes amor, paz, ciencia, prosperidad y muchas bendiciones. Que el Señor los bendiga.